Hola a todos, hoy es lunes, 10 de agosto de 2026. Estoy aquí para hablar del nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que se llama Mohsen Rezaei. Voy a mostrar su imagen. Como pueden ver, es el nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional iraní. Y lo importante sobre él es, en primer lugar, que el lugar donde nació tiene cierta relevancia, porque nació en la parte occidental de Irán. Voy a mostrarlo aquí. Como pueden ver, nació en esta provincia, muy cerca de la frontera con Irak. Más tarde, antes de que se produjera la revolución, se trasladó a Teherán y ha estado allí desde entonces. Pero toda su familia está en esta provincia, en la parte occidental de Irán. Y lo menciono porque hay algunos comentarios suyos de antes de que empezara la guerra. Fue en septiembre de 2024, incluso antes de la caída de Bashar al-Assad. Recordarán la caída de Bashar al-Assad. Fue en diciembre de 2024. Así que, antes de que eso ocurriera, antes de entrar en sus comentarios, hay otro punto importante sobre él. Fue jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica entre 1980 y 1997, es decir, unos 16 o 17 años. Durante todos esos años de la guerra entre Irán e Irak, él dirigió la Guardia Revolucionaria Islámica y combatió. Llegó a ese puesto con 27 años. Era muy joven cuando se convirtió en comandante en jefe. Y ahí se ve toda su experiencia durante la guerra entre Irán e Irak y el papel crucial que desempeñó en aquellos años. Y desde entonces estuvo en el poder como alto cargo en Teherán. Básicamente, ha formado parte de las grandes decisiones que se han tomado desde la revolución en Irán. Ha sido uno de los responsables de tomar decisiones en Teherán, en la capital. Y el comentario que hizo antes de la caída de Bashar al-Assad fue el 28 de septiembre. Dijo que la banda criminal de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu, no se detendría con simples condenas. Y después del Líbano, de nuevo, esto fue en septiembre de 2024, y la caída de Bashar al-Assad fue en diciembre de 2024. Dijo que no se detendrían con simples condenas y que después del Líbano atacarían Damasco y luego Bagdad. Está hablando de la capital de Irak. Y si les embriaga el sabor del derramamiento de sangre, considero que incluso ataquen Irán. Esto es 2024. Por lo tanto, los gobiernos de Irak, Siria e Irán deberían tomar una decisión importante lo antes posible. El otro comentario clave que hizo fue después del ataque israelí de junio de 2025. Fue el 13 de junio de 2025 cuando Israel atacó Irán. Y el 19 de junio mencionó, lo que dijo fue, desde marzo estábamos seguros de que habría una guerra con Israel. Nos habíamos preparado ampliamente para este escenario. Sin embargo, no esperábamos que ocurriera antes de las negociaciones. Eso fue una sorpresa. ¿Cuál era la valoración durante aquellos días? Lo supimos por el antiguo jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani. Si recuerdan, fue asesinado allí, en la segunda oleada del ataque, el 28 de febrero, por Estados Unidos junto con Israel. Fue asesinado en la segunda fase de la guerra. Y era muy cercano a Mohsen Rezaei, el hombre que ahora dirige el Consejo de Seguridad Nacional. Su valoración en aquellos días era, bueno, se estaban esforzando muchísimo. Larijani, como jefe del Consejo de Seguridad, invitó a la mayoría de los expertos que conocía, con los que se sentía cómodo trabajando. Los invitó para preguntarles, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las opciones sobre la mesa? Cada vez que enviaban una propuesta, respondían a Donald Trump. ¿Y cuál era la respuesta? Su valoración era que Donald Trump no hacía más que cambiar las reglas del juego, que no hacía más que modificar los objetivos. Cada vez pedía más. Con cada ronda de mensajes de ida y vuelta, Donald Trump pedía más. Lo modificaba todo cada vez que pedía algo más. Esa era la valoración. Por esa actitud, habían llegado a algún tipo de entendimiento.
Pensaban que esto iba a ocurrir en marzo y que nos iban a atacar. They thought that this is going to happen. They're going to attack us. That's why you see in his comment in Por eso se ve que, en su comentario de junio de 2025, menciona ese asunto. El otro punto es, en mi opinión, la otra clave que revelaría su manera de entenderlo, teniendo en cuenta que la guerra entre Irán y Estados Unidos tuvo lugar en abril de este año. Dijo que esto es solo su opinión personal. Lo menciona en un canal de IRIV, que son los medios estatales iraníes. Dijo, pero estoy completamente en contra de prolongar el alto el fuego. Como recordarán, se anunció el fuego y estaban hablando de él en abril. Y deberíamos hundir el cabo Xmig, que después del bloqueo que se impuso en aquellos días, y no dejar que escape ni uno solo. And not let a single one get away. This is the understanding of Mohsen Rezai. Esta es la forma de entenderlo de Mohsen Rezai. Él dice básicamente que la mejor defensa es el ataque. Hay que atacar al enemigo, en lugar de quedarse sentado esperando a ver qué hace el enemigo para reaccionar ante ello. Esta es, en esencia, su postura. Y por cierto, fue igual si se analiza su actuación durante la guerra entre Irán e Irak. Básicamente, era lo mismo. Todas esas operaciones que llevaron a cabo hoy en día, la mayoría de los iraníes saben lo que ocurrió en aquellos años, durante la guerra entre Irán e Irak. Su principal ideología o estrategia es atacar en vez de defender. Así que este es el hombre que ahora dirige el Consejo de Seguridad Nacional de Irán. Y con el anuncio que tuvimos hace 2 días, el Consejo de Seguridad Nacional iraní salió a hablar de esos puntos importantes. Fue antes que él. Acaba de llegar al poder, si consideramos el Consejo de Seguridad Nacional como su nuevo cargo. El otro punto importante sobre él es su conexión con los guardianes de la revolución y con el ejército. Conoce a todo el mundo, trabajó con ellos, luchó con ellos, y son todos personas, incluso Zulkar, que fue el anterior jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Son amigos íntimos. Suelen reunirse, hablar, y se conocen desde que, ya sabe, como he mencionado, él tenía 27 años, cuando se convirtió en jefe de los guardianes de la revolución. ¿Se imagina cuántos años han pasado juntos, creciendo y aprendiendo durante la guerra? Experiencia de primera mano en el campo de batalla. Así que ha aprendido todo en el campo de batalla. Conoce el campo de batalla. He has learned everything on the battlefield. He knows the battlefield. He knows the intensity of the battlefield. He knows about. Él conoce la intensidad del campo de batalla, conoce las bajas, entiende perfectamente qué ocurriría con una guerra y cómo influiría la guerra en el país. Pero al fin y al cabo, se ve de qué está hablando. Está diciendo, tenemos que hundir barcos estadounidenses. No está diciendo, tenemos que quedarnos de brazos cruzados y ver qué haría Estados Unidos y vamos a defendernos. Si nos atacan, vamos a atacar 4 veces más. Eso no lo contempla. Dijo, en mi opinión, tenemos que pasar a la ofensiva en lugar de estar a la defensiva. Esto es importante, en mi opinión. El otro punto es lo que está ocurriendo ahora mismo entre Irán y Estados Unidos, y con el nuevo acuerdo que se está produciendo. No hay ninguna señal de que vaya a haber. Si juntamos esto con lo que anunció hace 2 días el Consejo de Seguridad Nacional iraní, en mi opinión, para entender la importancia del Consejo de Seguridad Nacional en Irán, hay que recordar que cada vez que el líder supremo iraní quería comunicarse con Vladimir Putin, enviaba su mensaje a través del jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Era Ali Larijani quien iba a Rusia y hablaba con el presidente ruso. Esto demuestra la importancia del Consejo de Seguridad Nacional. En Irán, la estructura del gobierno sitúa al presidente como responsable, básicamente, de los asuntos internos. Y normalmente, ya sabe, tiene mucho que ver con la política exterior y todo eso. Pero cuando se trata de guerra y de este tipo de cuestiones sensibles, diría que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional es, después del líder supremo, la máxima autoridad del gobierno iraní. Esta es la importancia de este consejo.
Y volviendo a lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos, creo que, con lo que está pasando, el estrecho de Hormuz está, como dijo hace 2 días el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, no abrirán el estrecho de Hormuz antes de alcanzar algún tipo de acuerdo con Yemen, Líbano, Irak y Palestina. Así es como la guerra, de alguna manera, va evolucionando. A medida que pasa el tiempo, se ve que la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las dos partes se va desvaneciendo, porque la guerra se está expandiendo. El objetivo iraní también se está ampliando. Recordemos que en junio de 2025, todo giraba en torno al programa nuclear iraní. Todas las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y sobre cómo iban a gestionar las sanciones y todo eso, ya sabe, en conjunto. Hablamos de las sanciones de reactivación automática y de cómo podían usar el PAI-C como base o quizá alcanzar un acuerdo mejor. Donald Trump decía, voy a lograr un acuerdo mejor con Irán y ellos tienen que capitular. Y esa era la mentalidad antes de que se produjeran los ataques. Ahora pasemos a 2026. Imagínese hasta qué punto ha cambiado por completo el rostro de la guerra, las condiciones de la guerra. Hoy nadie habla del programa nuclear iraní. Y la idea iraní ahora mismo es que por fin tenemos que encontrar algún tipo de acuerdo para la región. Esa es la seguridad de Irán. Significa que, a sus ojos, Irán no tiene seguridad sin contar con una estrategia integral en Asia Occidental. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Estados Unidos, Mohsen Rezai dijo antes, que no hay forma de que vayan a aceptar la presencia de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. En lo que respecta a Irak y Afganistán, bueno, en Irak y Afganistán ya no están, pero en Irak, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein y todos esos países hasta Omán, sí, y esos países eran básicamente las bases de las fuerzas estadounidenses en la región. Así que dijo que no los queremos aquí. Supongo que vamos a ver un cambio drástico en la mentalidad de los negociadores en Irán por la presión que el Consejo de Seguridad Nacional ejercería sobre las negociaciones. Van a decir que no van a ceder. Su postura será más firme. La posición iraní no sería tan flexible como antes. ¿Y qué significa eso? Donald Trump, hoy, antes de entrar en este programa, hemos sabido que otro buque ha sido atacado en el estrecho de Hormuz. Ve posible un ataque estadounidense. Recordará que Donald Trump dijo que cada vez que atacaran un barco o un buque en el estrecho de Hormuz, les golpearíamos. Creo que ya hemos pasado ese momento en el que Donald Trump quería reaccionar, golpe por golpe. Esto es otra cosa. E Irán está pidiendo reparaciones. Está pidiendo compensación por los daños causados a Irán. Y como consecuencia, más de 4.000 personas han muerto durante la guerra, desde que empezó. No tengo ahora mismo las cifras exactas, pero hasta ahora han muerto más de 4.000 personas en Irán. Pero Donald Trump, ¿cuál es el juego de Donald Trump en este momento? Está diciendo que tienen que pagar por todas esas guerras en Irak y Afganistán y por esos soldados estadounidenses que de alguna manera murieron o fueron destruidos durante la guerra, porque la resistencia los atacaba, intentando resistir en esa zona, en Irak, Afganistán, Siria y Líbano. Y está diciendo que Irán debería pagar indemnizaciones por las muertes causadas en Líbano, Siria, Yemen, Gaza, en toda Gaza. Irán tiene que pagar por eso. Esta es la forma en que están hablando. Por eso no creo que las dos partes vayan a acercarse ni a alcanzar ningún tipo de acuerdo. Y la razón es que la guerra no está llegando de algún modo al punto que dijo Donald Trump. Ya saben, Donald Trump necesita algo antes de salir de este estrecho de Hormuz. El problema para él, en mi opinión, es que tiene dos opciones. Una es seguir en la guerra, continuar con este toma y daca, y pedir a los países del CSG que paguen por ello mientras están sometidos a una enorme presión.
Sabemos lo que está ocurriendo en el caso de Arabia Saudí, por ejemplo. Como saben, hablé del nuevo pacto militar entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. Lo sabemos. Esa era una de las principales preocupaciones, no solo de Arabia Saudí, sino también de otros países. Así que los países están muy preocupados, de alguna manera, por lo que está ocurriendo ahora mismo. So much concern with what's going on right now. And here, let me bring what's going on. Y aquí permítame hablar de lo que está ocurriendo en Bab el-Mandeb. El problema para Arabia Saudí ahora mismo está en esta zona. Si vienen aquí, pueden ver que este estrecho se llama Bab el-Mandeb y Arabia Saudí lo utilizaba para enviar su petróleo, para exportarlo. Y ahora mismo está cerrado por lo que están haciendo los yemeníes. Y se va a resolver. Ese nuevo pacto que se está produciendo va a resolver el problema con Yemen. Sabemos que el mismo día en que firmaron el acuerdo con Arabia Saudí, firmaron el acuerdo con Turquía y Pakistán, ese pacto de defensa o de seguridad, como queramos llamarlo, hubo un ataque yemení en esta zona, pero no ocurrió nada. Y como ven, no hay respuesta, ni de Arabia Saudí, ni de Turquía, ni de Pakistán. From Turkey or Pakistan, they don't want to be part of this. Saudi Arabia No quieren formar parte de esto. Arabia Saudí está sola en su guerra con Yemen. Y en mi opinión, también va a estar sola en su guerra contra la resistencia iraquí. Pero el otro punto, en lo que respecta a Irak, es que el gobierno iraquí está cooperando con Donald Trump. Cada vez que les piden algo, incluso con el ataque, recordarán cuando Yemen atacó a Arabia Saudí, junto con el ataque de Estados Unidos contra las fuerzas de movilización popular en Irak. Querían responder después de Arba'ín, el 40º día del martirio del imán Hussein, cuando todos esos musulmanes chiíes conmemoran esa fecha. Es un día muy importante para ellos. Después de eso, yo esperaba que la resistencia iraquí atacara a Arabia Saudí. No ocurrió debido a la presión política. That didn't happen because of the political pressure inside Iraq. Dentro de Irak, sabemos que Estados Unidos está intentando hacer todo lo posible para presionar al primer ministro iraquí y que haga algo al respecto. Y lo hicieron. Lo intentaron. Han hecho todo lo posible por evitarlo y han dicho que van a posponer el ataque contra Arabia Saudí. Eso significa que, en cualquier momento, puede volver a ocurrir una y otra vez. El otro punto es Yemen. Nadie va a ir contra Yemen. Pakistán es imposible. Es imposible que Pakistán decida ir contra Yemen. ¿Qué sacaría Pakistán de eso? ¿Por qué lo necesita? Yo diría que este es un problema interno de Arabia Saudí, porque Yemen y Arabia Saudí antes eran una especie de mismo territorio. La parte sur de Arabia Saudí formaba parte de Yemen. De nuevo, déjenme mostrar el mapa. Ven Arabia Saudí aquí. Esto es Yemen y esto es Arabia Saudí. Y ven la parte sur de Arabia Saudí y Yemen. And you see the southern part of Saudi Arabia and Yemen. It used to be here. And antes estaba aquí. Y ya sabe, incluso esas zonas que tienen riqueza formaban parte de Yemen, quizá. Pero esta es la complejidad del asunto. Si viene aquí a hacer algo contra Yemen, ya sabe, Pakistán, si intenta hacer algo, ya sabe, no van a hacerlo. No van a implicarse en un ataque contra un país musulmán. En mi opinión, esto no va a ninguna parte para Arabia Saudí. Por eso tienen que encontrar algún tipo de solución. Eso significa que van a encontrar una solución mediante conversaciones, mediante negociaciones, hablando con los yemeníes, en vez de luchar y de, ya sabe, pagar a esas fuerzas delegadas en Yemen para intentar atacar a Ansarullah en el sur. Sabemos que esta gente es muy dura. Han resistido a Estados Unidos junto con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Todos juntos. Intentaron presionarles, pero no pudieron. Son gente dura y saben luchar. El otro problema para Arabia Saudí es que no necesitan que Irán les proporcione misiles. Los están fabricando dentro del país. Esto es un problema enorme, enorme para Arabia Saudí. Significa que van a fabricar esos misiles y que les van a alcanzar. Y todos esos misiles están bajo las montañas. Es imposible. Cada vez que intentan atacar ese tipo de ciudades subterráneas, quizá en Yemen, no lo sabemos. No tenemos tanta información. Porque si recuerdan, en 2025, cuando Estados Unidos decidió atacar Yemen, en algún momento tras 2 o 4 días, no sabían qué hacer.
Se les estaban acabando los objetivos. Estaban atacando por todas partes. Y luego pararon. Recordarás que Donald Trump compartió una de las fotos de esos yemeníes reunidos. Era algún tipo de conmemoración. Y pensaron que esas personas eran terroristas, que iban a atacar en algún lugar. Los atacaron y los mataron a todos, porque creían que esas personas iban a... Esta es la razón por la que se ve que están tan a ciegas cuando se trata de Yemen. No tienen tanta inteligencia procedente de Yemen. Incluso esas fuerzas prosaudíes en Yemen no son tan capaces de infiltrarse, de conseguir información de los hutíes o de Ansarullah. Ese es el problema con Ansarullah. Están muy unidos, son muy poderosos en la forma en que responden y luchan, ya sea internamente o contra Arabia Saudí. Y su bloqueo a Arabia Saudí no va a ayudar a la situación con Arabia Saudí. Sabemos que el estrecho de Hormuz, junto con Bab el-Mandeb, están ejerciendo mucha presión sobre Arabia Saudí. Así que, básicamente, podemos decir que la continuación de la guerra no va a beneficiar a Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, a todos estos países en conjunto. El problema para Donald Trump es que si escala la guerra, eso significa que utilizará fuerzas terrestres. O quizá la escalada consistiría en atacar las redes eléctricas, las instalaciones petroleras. Estos son los últimos objetivos cuando se entra en un país. Recuerden cuando Estados Unidos atacó Irak y empezaron por los puentes, destruyéndolo todo, la infraestructura, derribándolo todo, ya saben, solo para ejercer mucha presión sobre la población y sobre el gobierno de Irak. Ese no es el caso contra Irán. Ante todo, Irán no tiene el tamaño de Irak. La población no es la misma. El ejército no es el mismo. Y el país cuenta con un potente sistema de defensa aérea, algo que Irak no tenía. El ejército es muy poderoso. Tienen misiles, drones, una combinación de ambos, que forman parte de esta nueva forma de hacer la guerra. Esto es el siglo XXI, y están luchando con esta nueva manera de combatir que vimos en Ucrania. Sabemos que la guerra en Ucrania, cuando Rusia empezó a atacar, cuando empezó a entrar en Ucrania en febrero de 2022, bueno, todo comenzó con fuerzas terrestres. Pensaban que iban a llegar a un acuerdo, pero no se llegó a ningún acuerdo. Al final, se ven allí las fuerzas terrestres. Y desde entonces, han oído mucho sobre los cazas rusos atacando objetivos. La guerra se libró, o se está librando ahora mismo, básicamente mediante misiles y drones. Rara vez oímos que Rusia esté utilizando cazas simplemente para hacer algo. Todo gira en torno a las fuerzas terrestres, combinadas con misiles y drones. Así es como está combatiendo Rusia. Volviendo a lo que está ocurriendo en Asia Occidental, Estados Unidos ha iniciado la guerra utilizando la fuerza aérea junto con la armada. El problema para ellos, y para la fuerza aérea, es que, con el paso del tiempo, le resulta mucho más difícil alcanzar objetivos dentro de Irán. Aunque los consigan, van a atacar las redes eléctricas, los puentes, lo que esté en la superficie, no bajo tierra. No lograron destruir estas ciudades subterráneas de misiles y drones, ni la producción de estos componentes importantes del ejército iraní y de los guardianes de la revolución. Entonces, ¿qué significa esa escalada? Significa que si atacan a Irán, Irán va a responder 5 veces, 10 veces. Porque ahora mismo están hablando de que si atacan a Irán, los iraníes dicen vamos a responder 10 veces a ese ataque. Significa que no habría Arabia Saudí, no habría Kuwait. There would be no Saudi Arabia, there would be no Kuwait. If they hit, the oil facilities. Si atacan las instalaciones petroleras, un solo ataque, recordará un único ataque iraní contra Qatar, bastó para eliminar o destruir el 17% de su capacidad de producción de gas natural licuado. Eso demuestra lo frágil que es la situación en estos países del Consejo de Cooperación del Golfo. E Irán ha decidido, basándose en su estrategia, no atacar esas instalaciones.
Recordará que fue, si no me equivoco, el ataque israelí en el sur contra las instalaciones petroleras del sur de Irán, al que Irán respondió atacando Qatar. Eso demuestra que no se trata simplemente de que un país se derrumbe de alguna manera, porque el colapso de Qatar y Arabia Saudí sería el colapso de la economía mundial, sería el colapso del mercado del petróleo. Así que Donald Trump no tiene ninguna buena opción. So there is no good option for Donald Trump. There is no. And he wants to No la declare hay, victory. He wants y to él get quiere out of declarar it. la He victoria. wants nothing of that. Quiere salir de la guerra. And, you know, Nada de this, eso puede you know, pasar. these are the Y en signs cuanto a Irán, no veo que Irán... the head of Estas son las the señales. National Security Creo que el nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán demuestra, de alguma manera, que Irán no quiere cooperar ni ayudar a Donald Trump a salir de la región. What does that mean? Help ¿Qué the significa United ayudar a States Estados prepare. Unidos? Significa, ya sabe, preparar políticamente. Preparing, you know, Preparar algún tipo de situación que Donald Trump pueda venderle al pueblo estadounidense, tal y como él lo plantea. No veo que llegue ese momento. Ya no estamos ahí. Nada de eso va a pasar. Irán está redoblando su apuesta, y cada día que pasa la situación empeora. No mejora para Donald Trump. The situation is getting worse. It's not getting better for Donald Trump. I really thought that after MOU he's gonna do something smart. De verdad pensé que después del MOU iba a ser algo inteligente. Pero no hay nada. No sé qué está pasando en Washington. ¿Cuál es la estrategia allí? Y lo que entiendo es que cada vez que intentan hacer algo para presionar a Irán o debilitar a Irán, Irán sale aún más fuerte. Desde el primer día que empezó esta guerra, Irán mejora cada vez más. Ahora han mejorado drásticamente su sistema de defensa aérea. Uno puede preguntarse por qué Estados Unidos no está utilizando esos cazas de la misma manera que antes. Porque no hay comunicaciones, no hay radares en la región. Tienen que llevar AWACS, esos aviones AWACS, a la región para recopilar información. No hay nada allí. Las bases fueron neutralizadas. There is nothing there. The bases were neutralized. Nothing is there. So that No hay nada allí. is somehow Así que eso está complicando de algún modo cualquier operación importante o masiva en suelo iraní. Significa que, si van a hacer esto, será de la misma manera que hemos visto en el sur, algunos ataques con HIMARS, y ya sabemos lo del arsenal disponible y las demás dificultades para Donald Trump. Así que ha creado un atolladero. No puedo ni imaginarlo. Si me pusiera en su lugar, diría, ¿pero qué es esto? Es un atolladero enorme. No sé cómo salir de aquí. La única opción para Donald Trump sería simplemente irse de la región. Recuerden, esto es lo estadounidense. Creo que la única solución sería hacer lo que hicieron en Irak y Afganistán, lo que hizo Estados Unidos en Irak y Afganistán. Simplemente abandonar la región, dejarlo todo atrás. Just leaving the region, leaving everything behind. You remember when Obama decided to leave. Recordarán que cuando Obama decidió salir de Irak, dejaron allí una enorme cantidad de armas. Poco después de que Estados Unidos abandonara Irak, vimos cómo esas armas acababan en manos de esa gente, Al-Qaeda, ISIS, Daesh, pero esta vez es totalmente diferente. Se ve una especie de unidad en la región. No se perciben señales de tanta preocupación por parte de ISIS y fuerzas de ese tipo. Y la región ha cambiado drásticamente. Y el otro problema para Donald Trump es que Benjamin Netanyahu e Israel no están cooperando con él de ninguna manera. Imaginen que empiezan una guerra por Israel y que al mismo tiempo todo lo que Israel está haciendo ahora va en contra de lo que ustedes quieren. And whatever Israel is doing right now is against what you want. What he wants is getting out of this chaos. Lo que él quiere, en mi opinión, es salir de este caos, pero quiere conseguir algo antes de salir. Israel no está cooperando con Donald Trump. Irán no está cooperando con Donald Trump. Esto es un desastre. Es desastroso para él. Y los europeos tampoco están cooperando. Los europeos se sintieron muy ofendidos por la actitud de Donald Trump desde el primer día, porque ante todo, los europeos redoblaron su implicación en la guerra de Ucrania. Querían continuar la guerra. Donald Trump dijo, yo no voy a formar parte de esto. Os voy a proporcionar las armas, y podéis comprarnos esas armas y librar la guerra. Podéis proporcionar esas armas a Ucrania.
Hoy, mientras hablamos, Estados Unidos, junto con los europeos, todos ellos están muy implicados en Ucrania. Y allí están usando Palantir. Sus drones están allí, en estos ataques ucranianos contra Rusia. Y esos drones se comunican con el Starlink de Elon Musk. ¿Cómo se puede imaginar algo así? Todos estos oligarcas están haciendo dinero con Ucrania, pero todo consiste en hacer dinero. La política consiste en hacer dinero con Ucrania. Europa no está en ese juego. Europa lo está sacrificando todo en Ucrania. Esas son las dos partes. Pero el otro punto es que Donald Trump no estaba en esta especie de, ya sabe, antes no tenía tanto problema con atacar Irán. Era la guerra en Ucrania. De algún modo estaba presumiendo, están uniéndose. Y como él dijo, la guerra en Ucrania no afecta tanto a Estados Unidos. Así que si quieren luchar, pueden luchar. Podemos darles armas. Ahora mismo, el problema es que esas armas se han agotado. Esos misiles se han agotado. Tienes dos frentes, uno en Ucrania y el otro en Asia Occidental. Necesitas interceptores, necesitas misiles, tanto defensivos como ofensivos. Se han agotado, o hay una escasez crítica de esos misiles. Porque, al fin y al cabo, Estados Unidos es una superpotencia y quiere mantener su presencia, por ejemplo, en el Pacífico. Y eso es importante para ellos. In the Pacific, and that's important for them. And I don't know if you heard about Taiwan is increasing. Y no sé si han oído que Taiwán está aumentando su presupuesto de defensa. Se están preparando. Hoy hemos sabido que están haciendo algo con sus móviles, con su red dentro del país. Se preparan para saber cómo afrontarlo si pasa algo con la red, si surgen problemas con la red dentro de Taiwán. Se están preparando. No sé, incluso Ucrania está ayudando a Taiwán. Imagínense. ¿No es ridículo? Ucrania, que ha quedado destruida durante la guerra, está ayudando a Taiwán a hinchas de China. Creo que la historia en estos días que estamos viviendo ahora mismo, dirán, esta gente era tan estúpida. ¿Qué está pasando aquí? Y leen las noticias. Ucrania está ganando. Todo va cada vez mejor para Ucrania. Solo tienen que mantener ese mismo tipo de actitud. Van a llevar la ventaja y Rusia se está derrumbando. Así es como vivimos. Nada es real. Creo que todo esto es desastroso. Los medios no están ayudando a la gente a entender la realidad. Este es uno de los... Pero la otra cuestión importante somos nosotros, la gente. Tenemos que encontrar alguna alternativa para informarnos. Si crees que Ucrania está ganando, entonces quizá deberías preguntarte, ¿cuáles son las cifras de Ucrania? ¿Cuál era la población de Ucrania? ¿Cómo era la economía de Ucrania antes de que empezara la guerra? ¿Cuál era la Ucrania física? ¿Cuáles eran las fronteras de Ucrania? ¿Qué es hoy? ¿Y cuál era la importancia de la parte oriental de Ucrania antes de que empezara la guerra? El 80% de su PIB, algo así como el 80% de su PIB, está en la parte oriental de Ucrania, que ahora forma parte de Rusia, según la constitución rusa. Entonces, ¿cómo puede alguien imaginar o decir que Ucrania está ganando? Lo mismo está ocurriendo en Asia Occidental. Esto es diferente. Las condiciones son distintas. Pero cuando ves que en Occidente no se presenta la realidad tal como es, intentan manipularla, como si mediante esas manipulaciones pudieran cambiarla. La realidad no va a cambiar. Da igual cuántas veces diga Donald Trump, estoy ganando, estoy haciendo esto. El ejército fue destruido, la fuerza aérea fue destruida. Muéstrame el resultado de esas destrucciones. La gente debería exigirlo. Si Ucrania está ganando, muéstrame el resultado. ¿Cuáles son las señales de que Ucrania está ganando? ¿Cuáles son las señales de que Estados Unidos, con la continuación de la guerra, está ganando u obteniendo algún tipo de ventaja? ¿Dónde están esas señales? Ninguna. El problema para Donald Trump es que, si escala la situación, e Irán destruye todas estas instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras y la infraestructura de estos países del CCG, poco después buscarán desesperadamente una alternativa para sustituir a Estados Unidos. Todo el concepto del petrodólar quedará demolido con el paso del tiempo. Este es un asunto de gran importancia para Estados Unidos.
This is a major issue for the United States because they were coming back just Porque estaban volviendo, zooming out to understand simplemente volviendo, alejando el foco para entender el panorama general. Estados Unidos controla. Estados Unidos produce mucho petróleo. Y sabemos que de alguna manera no depende tanto del petróleo y el gas del exterior, o depende del petróleo pesado del exterior y lo obtiene de Venezuela, porque Venezuela es rica en petróleo. Ahora está bajo el control de la administración Trump. Ellos dirigen Venezuela. Hasta ahora han vendido petróleo venezolano por valor de $13,000 millones y han dado al gobierno venezolano $400 millones. Imaginen lo que está ocurriendo aquí. 13,000 millones con 1,000 millones y el país recibe $400 millones. Esto lo informó el Financial Times. This was reported on Financial Times. So this is the reality. They wanted. Así que esta es la realidad. Estados Unidos, en realidad, quería controlar el mercado del petróleo, porque la única manera, China es un motor enorme, gigantesco, y ese motor necesita energía. La guerra en Ucrania no pudo detener a Rusia, no pudo atrapar a Rusia. Entonces, ¿cuál sería la opción más débil? Supongamos que, junto con la agenda israelí, estaba lo que se mencionó, lo que se le susurró al oído a Donald Trump antes de que empezara la guerra. Benjamin Netanyahu, supongo, le decía a Donald Trump, esto va a... Si controlas el estrecho de Hormuz, si controlas Irán como país y los recursos de Irán, si haces algo con eso, vas a ser el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. You're going to be the greatest president in the history of the United States. And the guy is, we know him. Y a ese tipo lo conocemos. Para él fue una apuesta. El problema ahora es que está perdiendo. No se da cuenta de que cada día, cada minuto, la situación empeora. No va a salir de esta. Ese es el problema ahora mismo. Y por otro lado, Irán está sufriendo mucha presión económica, porque cuando un país lucha no solo contra Estados Unidos junto con Israel, también lucha contra las sanciones. El país estaba sometido a enormes sanciones. Llevan asfixiando la economía iraní desde que ocurrió la revolución en Irán. Y ya saben, con todas estas dificultades durante más de 46 años de conflicto entre Irán y Estados Unidos. Of the conflict between Iran and the United States. But they're not backing down because they know that if they lose, Pero no van a ceder, porque saben que si pierden, sería el fin de Irán, tal y como lo conocemos hoy. Así que ese es el problema. Cada día que Donald Trump sigue adelante, cada día va a perder más. Irán no va a ceder. Y esta gente está planteando más y más exigencias. Eso no significa que vayan a conseguir lo que exigen. Demuestra que la posición de Donald Trump está empeorando. Piden más, y pedir más significa que no habrá acuerdo. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo diría que la misma que ocurrió en Irak y Afganistán. Como estaba ocurriendo, recordarán, en 2025 con Yemen en el Mar Rojo, dijimos, esto no está funcionando. No podemos alcanzar los objetivos. No sabemos dónde están esos tipos, los hutíes, los yemeníes y demás. Así que no tenemos tanta información. Vamos a salir. Han capitulado. No van a atacarnos. Recordarán que Yoav Vance dijo, no dependemos tanto de Bab el-Mandeb ni del Mar Rojo. No lo necesitamos tanto. Son los europeos quienes lo necesitan. Así que tienen que hacer algo al respecto. Nos están diciendo lo mismo. Cuando querían abrir el estrecho de Hormuz, Donald Trump les pedía a los europeos, vosotros dependéis de eso, así que venid a ayudarnos. No vinieron. Y esta es la complejidad del asunto para Donald Trump, en mi opinión. Y no veo ninguna solución inmediata para lo que está ocurriendo. ¿Va Donald Trump a abandonar esto? ¿Va a volver al memorando de entendimiento? Puede ser. Pero el memorando ya no es suficiente para los iraníes. Ya ve, Yemen está entrando en la ecuación. Yemen no formaba parte de esto. Ahora mismo están hablando de Yemen. Están hablando también de nuevo de Líbano, Palestina e Irak, todos juntos. ¿Cómo puede imaginar que Estados Unidos alcance ese tipo de acuerdo? En mi opinión es imposible.
Por eso, básicamente están diciendo, no queremos llegar a un acuerdo con ustedes. Tienen que salir de la región. Esta es mi interpretación de la posición iraní. Y esto es lo que está ocurriendo. Es bastante complicado. Veamos qué pasa. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Un gran placer, como siempre. Great pleasure, as always.